Registro civil y ausencia y desaparición forzada. En la siguiente presentación y apoyándome con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, abordaré la unidad 5 de nuestro plan de estudios, referente al registro civil, que es un órgano local dependiente del Ejecutivo, también local. Sus actos son mayormente declarativos y no constitutivos. Quiere decir que el registro civil no crea derechos y obligaciones, sino que constata lo que sucede. Por lo tanto, en él se constatan hechos y actos jurídicos relativos a las personas, mas no a los bienes muebles ni inmuebles. Asimismo, expondré el tema de la ausencia y desaparición forzada, siendo la primera el estado de ausencia de una persona y la segunda un delito especial regulado conforme a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Antecedentes, historia y función del registro civil. Antecedentes. En 1563, el Concilio de Trento, en Italia, de la Iglesia Católica. Aquí se empezaron a poner de acuerdo respecto a hacer constar el nacimiento y la muerte de las personas. En 1859, con las leyes de reforma en México, la Ley Orgánica del Registro Civil por el presidente Benito Juárez separó los actos del Estado y la Iglesia. Expidió, entre otras, esta ley, ya que todos los nacimientos y las defunciones estaban en manos de la Iglesia. Y en 1979, con la máquina de escribir, pasamos de libros a máquinas y se empastan cada 250 folios del mismo tipo de acto. Las funciones del registro civil son conocer, autorizar, inscribir, resguardar y dar constancia de los hechos del estado civil de las personas. El registro civil conoce de actos, autoriza dichos actos, los inscribe, resguarda los documentos y da fe de los actos del estado civil de las personas. Estos documentos son las actas. Todos los atestados o actas se redactan en español, pero pueden hacerse en lengua indígena, según el artículo 36 del Código Civil. Se pueden expedir extractos o copias certificadas. Son documentos con valor probatorio pleno, ya que son documentos públicos y gozan de este valor, ya que lo que se dice en este documento es la verdad. Ahora bien, dentro de los actos que inscribe y su rectificación, los tipos de actas contemplados en el artículo 35 están: el acta de nacimiento, que sirve para dar identidad y nos reconoce como persona jurídica. Reconocimiento de hijos. En casos de reconocimiento se emite nueva acta y se anota la primigenia, de la que solo se expedirá copia por mandato judicial para no afectar los derechos de la vida privada de la persona. Si al registrar al menor no se asentó datos del padre, sí es posible el reconocimiento. Si se asentó el nombre de un padre, entonces debe promoverse proceso judicial. Adopción. La adopción se hace mediante jurisdicción voluntaria ante el juez de lo familiar. Dictada la resolución judicial, el adoptante debe comparecer al registro civil para levantar el acta y se emite nueva acta como si fuera de nacimiento y se hace la anotación en el acta de nacimiento primigenia. Matrimonio, que es un acto jurídico solemne. Se debe presentar una solicitud, tramitarse un certificado para conocer si se encuentra inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos, después tomar el curso prenupcial, celebración de capitulaciones prematrimoniales, aun si no hay bienes presentes, que es el acuerdo de cómo administran los bienes, pérdidas y ganancias, y elegir el régimen patrimonial. Divorcio administrativo. Procede el divorcio administrativo según el artículo 272, cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, sean mayores de edad, hayan liquidado la sociedad conyugal si es el caso, la cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común o que sean mayores de edad y no requieran alimentos. El juez del registro civil levantará un acta en la que los declara divorciados y hará la anotación correspondiente en la del matrimonio anterior. Si el divorcio es judicial, se anota extracto de la sentencia en el acta de matrimonio. Concubinato. Cuando dos personas que sin impedimentos legales para contraer matrimonio hayan vivido en común y en forma constante y permanente por un periodo de 2 años o tengan un hijo en común, el registro civil puede expedir un acta de existencia o cesación de concubinato.
Defunción. Previo a la emisión del acta de defunción se requiere certificado médico que precise la causa del fallecimiento. Con esta acta se puede autorizar la inhumación o cremación, excepto en los casos de muertes violentas o fuera del domicilio. No procederá a la cremación. Importante, debe llevar establecida la hora de la muerte, ya que sirve para otros trámites como herencias. Rectificación de estado. De los vicios o defectos que haya en las actas, el juez del registro civil hará las correcciones que señale el reglamento respectivo. Al lugar a la corrección por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó. Por enmienda, cuando se solicita variar algún nombre u otro dato esencial que afecta a la persona, por existencia de errores mecanográficos u ortográficos. Y levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, previa a la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia. El acto más reciente que puede inscribir por virtud de una orden judicial se expide una nueva acta en la que se asienta su sexualidad actual sin hacer referencia a la anterior. Ausencia y desaparición forzada. Ausencia significa que una persona no se encuentra presente en un lugar. Aquí empieza a caminar la figura de la ausencia. De acuerdo al artículo 649, cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle y quien la represente, el juez a petición de parte o de oficio nombrará un depositario de sus bienes. La citará por edictos señalándole para que se presente en un término de 3 a 6 meses y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes. Desaparición forzada. Es un delito especial regulado conforme a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Según el artículo 27, comete el delito de desaparición forzada de personas quien, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. El procedimiento se denomina Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. El propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares remite a la ley especial. Con el artículo 622, la declaración especial de ausencia por desaparición se tramitará por la autoridad jurisdiccional en materia familiar o civil de conformidad con lo dispuesto en la Ley General en materia de desaparición forzada. La diferencia entre ausencia y desaparición forzada radica en que el ausente se fue y no sabes de él, y la desaparición forzada es un crimen de Estado que bajo ciertas circunstancias se llevaron a una persona. Procedimiento, etapas y efectos de la declaración de ausencia y presunción de muerte. Medidas provisionales en caso de ausencia. Actos en general. Si tiene apoderado, actuará ésta hasta donde alcance el poder y se tendrá como presente. Respecto a los hijos, si el ausente tiene hijos menores que estén bajo su patria potestad y no haya ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley, ni tutor ni legítimo, el Ministerio Público pedirá que se nombre tutor. Respecto a los bienes, se nombrará depositario de sus bienes. Búsqueda. Son los edictos que mencioné anteriormente. Si no comparece, se nombrará representante, quien también será administrador de los bienes del ausente. Declaración de ausencia. Pasados 2 años desde el día en que haya sido nombrado al representante, habrá opción para pedir la declaración de ausencia. Si dejó representante, el plazo será de 3 años. Pueden solicitarla los presuntos herederos legítimos o los instituidos en testamento abierto, los que tengan algún derecho u obligación que dependa de la vida, muerte o presencia del ausente y el Ministerio Público. Publicación de la demanda de declaración de ausencia. Se publicará durante 3 meses con intervalos de 15 días en el periódico oficial que corresponda y en los principales del último domicilio del ausente, y la remitirá a los cónsules si así se requiere. Declaración de ausencia. Pasados 4 meses desde la fecha de la última publicación, si no hubiera noticias del ausente ni oposición de algún interesado, el juez declarará en forma la ausencia.
Declaración de ausencia y presunción de muerte. La declaración de ausencia se publicará 3 veces en los periódicos mencionados con intervalos de 15 días. Ambas publicaciones se repetirán cada 2 años hasta que se declare la presunción de muerte. Presunción de muerte. Cuando hayan transcurrido 6 años desde la declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte. Efectos de la declaración de ausencia. La presunción de muerte permite a los familiares y herederos iniciar el proceso sucesorio de los bienes de la persona ausente. Si el ausente regresa, recobra todos sus derechos. Caso práctico. Ahora bien, enmarcando lo expuesto y planteando un caso práctico referente al registro civil, presento el siguiente caso hipotético. Juan Pérez, quien se identifica como mujer transexual y ha adoptado el nombre de Juana Pérez, solicita el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género en el Registro Civil de la Ciudad de México. Sin embargo, enfrenta resistencia de la Oficina del Registro Civil, donde le informan que no pueden proceder sin una orden judicial. La solución propuesta sería, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Juana puede iniciar un juicio de rectificación de acta de nacimiento. Deberá presentar la demanda ante un juez de lo familiar, adjuntando los documentos necesarios que acrediten su identidad de género, incluyendo, si es posible, dictámenes psicológicos y médicos. La solución legal y apegado al artículo 135 bis involucra que el juez, tras valorar las pruebas presentadas y en apego a los principios de igualdad y no discriminación reconocidos constitucionalmente y en tratados internacionales, emite una sentencia que ordena al Registro Civil realizar la rectificación y el levantamiento de la nueva acta de nacimiento, reflejando su identidad de género y el nombre elegido. Conclusión. A modo de conclusión, considero que el estudio del tema del registro civil es esencial en la práctica jurídica porque confirma la legalidad de actos civiles como nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones, ya que estas actas son fundamentales para establecer derechos y obligaciones legales al proporcionar evidencia oficial en procedimientos legales y administrativos. Por otro lado, el conocimiento de la legislación relativa a la ausencia y desaparición forzada es vital en la práctica jurídica. Es una cuestión fundamental de derechos humanos. Conocer la ley ayuda a proteger estos derechos, facilita el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, ayudando a implementar medidas de prevención y protección. Ambos temas son una herramienta clave para el ejercicio de la abogacía y para manejar adecuadamente estos casos sensibles y graves. Por su atención, gracias.